El aroma a papel viejo y a tinta desvanecida era el único perfume que Isabela Santos conocía como propio. A sus 23 años, su vida transcurría en el sótano de la prestigiosa biblioteca de Chicago, un santuario subterráneo donde el tiempo parecía haberse detenido. Con la delicadeza de un cirujano, sus dedos trazaban las grietas de una cubierta de cuero del siglo XVIII, una herida que solo ella sabía cómo sanar. Cada libro que restauraba era un alma que salvaba del olvido, un acto de devoción que la aislaba del ruido y las exigencias del mundo exterior. Este silencio no era paz, sino una armadura, un refugio contra una vida que se desarrollaba sin su consentimiento, un guión escrito por otros en el que ella era una protagonista muda y obediente, atrapada en un destino que la asfixiaba lentamente. Sí, ¿quieres descubrir qué cadenas atan a Isabela y quién podría tener la llave de su jaula? Mira hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y a comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. Isabela se movía por el mundo con la discreción de un fantasma. Su existencia era una acuarela de tonos grises y sepia, una réplica pálida de las vidas vibrantes que leía en las páginas que reparaba. Se sentía como una espectadora de su propia historia, observando a través de un cristal cómo los días se sucedían idénticos y predecibles. El silencio opresivo de su hogar familiar se replicaba en la quietud casi sagrada de su taller. Pero aquí, al menos, el silencio era una elección. Afuera, en las cenas familiares, el silencio era una orden, un recordatorio constante de su lugar. Cargaba con un peso invisible que encorvaba ligeramente sus hombros, el peso de las expectativas no cumplidas y los sueños que nunca se atrevió a nombrar en voz alta. A sus 23 años, su cuerpo era un territorio inexplorado, una fortaleza sellada no por devoción religiosa, sino por un miedo profundamente arraigado. La virginidad de Isabela era su escudo más pesado, forjado en la observación silenciosa del matrimonio de su madre, un deber cumplido con la resignación de un soldado en una guerra perdida. Para ella, la intimidad no era la unión de dos almas, sino una jaula dorada, una rendición que la despojaría de su única posesión verdadera, su vasto y protegido mundo interior. Veía el acto de entrega como una aniquilación, el momento en que una mujer dejaba de pertenecerse a sí misma para convertirse en el apéndice de la vida de un hombre, y temía ese destino más que a la propia soledad. La presión era una niebla constante en su vida, emanando principalmente de su familia, un pilar de la conservadora comunidad hispana local. Su padre, un hombre de principios rígidos y afecto medido, ya había trazado su futuro. El nombre de ese futuro era Javier, un hombre bueno, estable y tan predecible como el amanecer. La unión no se basaba en el amor, sino en la conveniencia, una alianza comercial disfrazada de tradición. Cada mención de la inminente boda arreglada era como un clavo más en el ataúd de su autonomía. Isabela sonreía, asentía y se refugiaba en su sótano, donde el olor a pegamento y cuero antiguo era el único bálsamo para la creciente sensación de pánico que se anidaba en su pecho. En la soledad de su taller, entre lomos dorados y páginas amarillentas, Isabela permitía que su verdadera esencia respirara. Su anhelo más profundo era la libertad, una palabra que saboreaba en secreto como un manjar prohibido. Mientras sus manos trabajaban con precisión sobre el papel frágil, su mente viajaba a través de los siglos, imaginando las vidas de los antiguos dueños de esos libros. Se veía a sí misma como una aventurera en un barco surcando mares desconocidos, una artista en un bohemio café de París, una mujer que tomaba decisiones audaces y cometía errores gloriosos. Estas fantasías eran su oxígeno, la prueba de que dentro de su cuerpo obediente habitaba un espíritu indomable que se negaba a ser extinguido por completo por el deber y la tradición. El sótano de la biblioteca era una metáfora perfecta de su existencia. Era su refugio seguro, un útero de papel y silencio que la protegía del juicio del mundo, pero también era su prisión. La única ventana, una rendija alta y sucia cerca del techo,
Solo le ofrecía una vista de los pies anónimos que caminaban por la acera, un recordatorio constante de la vida que pasaba por encima de ella, inalcanzable. Las estanterías ordenadas, los frascos meticulosamente etiquetados, todo estaba bajo su control, un marcado contraste con el caos de sus emociones y la falta de poder sobre su propio destino. La luz que se filtraba dibujaba partículas de polvo danzantes en el aire, como sueños fugaces que nunca lograba atrapar. Una tarde, mientras cerraba un tomo de poemas de amor trágico cuya espina dorsal había reconstruido con esmero, una profunda melancolía la invadió. No era la tristeza de la historia que acababa de salvar, sino la de la suya, que sentía que se desvanecía antes de haber sido escrita. El libro se sentía pesado en sus manos, como un epitafio. En ese instante un ruido sordo y persistente retumbó desde la superficie, un temblor que sacudió los frascos en sus estantes. Era el sonido de la construcción, del progreso, del mundo exterior, invadiendo su santuario. Isabela no lo sabía aún, pero ese ruido era el heraldo de un cambio inminente, la llegada de una fuerza que amenazaba con demoler no solo el edificio, sino los frágiles muros que protegían su corazón. El trayecto a casa era un descenso gradual desde su santuario de papel hacia la realidad asfixiante de su vida. El bullicio de Chicago, con sus rascacielos que arañaban las nubes y el estruendo del tren elevado, se desvanecía a medida que se adentraba en el barrio de Pilsen. Su hogar no era una casa, sino un mausoleo de tradiciones inquebrantables, una fortaleza de ladrillo rojo, donde el aire era espeso con el aroma a productos de limpieza, con olor a pino y a las expectativas no dichas de su madre. Cada paso que daba hacia la puerta principal se sentía más pesado, como si caminara contra una corriente invisible que buscaba arrastrarla de vuelta a un rol que no había elegido. La llave giraba en la cerradura con un chasquido que resonaba en su interior como el cierre de una celda. Dentro su madre, Elena, gobernaba con la precisión de un general y el fervor de una matriarca devota. Era una mujer forjada en la resignación, cuya propia juventud se había sacrificado en el altar del deber familiar. Su amor por Isabela era genuino, pero estaba filtrado a través de un prisma de miedo y control. Se manifestaba no en abrazos, sino en críticas veladas sobre su ropa sencilla, en ajustes insistentes a su postura para que pareciera más señorita, y en la preparación de comidas que eran más una obligación que un acto de cariño. Elena veía el futuro de Isabela como una continuación de su propio legado. Un matrimonio seguro, respetable y desprovisto de las peligrosas llamas de la pasión. Un destino que ella consideraba una bendición, no una condena. Su padre, Ricardo Santos, era el pilar silencioso y autoritario de la familia. Un hombre que había construido un modesto negocio de importación desde cero, medía el mundo en términos de lógica, honor y transacciones beneficiosas. Su afecto era una recompensa por la obediencia, no un regalo incondicional. Hablaba poco, pero su presencia llenaba cada rincón de la casa. Para él, el matrimonio de Isabela con Javier no era una cuestión de felicidad, sino de estrategia. Era una alianza que fortalecería los lazos comerciales con otra familia respetada, asegurando el futuro de todos. Los sentimientos de su hija eran una variable inconveniente, un detalle menor en una ecuación que ya había resuelto con una lógica fría y pragmática. La opinión de Isabela nunca fue solicitada porque en su mente no era relevante. Las cenas familiares eran un ritual de tensión contenida. La mesa, puesta con una simetría impecable, se convertía en un tribunal donde Isabela era juzgada en silencio. La conversación giraba en torno a los negocios del padre, los chismes de la comunidad que traía la madre, y cada vez con más frecuencia, los planes de la boda. Isabela comía con la cabeza gacha, moviendo la comida en su plato, sintiendo el peso de las miradas de sus padres. Cada bocado era difícil de tragar, como si estuviera ingiriendo las expectativas que tenían para ella. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana era el único sonido que rompía los largos silencios,
un metrónomo que marcaba el lento paso del tiempo hacia su inevitable rendición. En esa mesa, ella no era una hija, sino un activo. El nombre de Javier se pronunciaba con una reverencia reservada para las cosas seguras y fiables. Lo describían como un hombre decente, trabajador, un buen partido. Era el epítome de la estabilidad que sus padres anhelaban para ella. Isabela lo había conocido en un puñado de ocasiones supervisadas, encuentros incómodos donde sus conversaciones se limitaban a banalidades sobre el clima y el trabajo. Javier no era un hombre malo, era simplemente un reflejo de la vida que le habían diseñado, predecible, monótona y carente de cualquier chispa de la magia que ella encontraba en sus libros. Era la promesa de una jaula cómoda y segura, un futuro donde sus días estarían tan organizados y faltos de sorpresa como las cenas de su madre. La idea de compartir su vida, su cuerpo, con él, la llenaba de un pavor helado. Mientras sus padres tejían los hilos de su futuro, la mente de Isabela escapaba. Se refugiaba en los detalles más pequeños de la habitación, la forma en que la luz se refractaba en un vaso de agua, el patrón de vetas en la madera de la mesa, el zumbido distante del refrigerador. Eran anclas a la realidad presente que le permitían disociarse del futuro que le estaban imponiendo. Se sentía como una figura de papel, delicada y silenciosa, a punto de ser entregada como parte de un acuerdo. La lealtad que sentía hacia su familia era una cadena pesada, forjada con el amor y la culpa, que la mantenía inmóvil mientras otros decidían por ella. El grito que se formaba en su garganta moría siempre antes de nacer. La presión no se limitaba a las paredes de su casa. Se extendía por toda la comunidad, una red invisible de vigilancia y juicio. Las llamadas de sus tías con sus preguntas inocentes sobre el noviazgo, las sonrisas cómplices de las vecinas en la iglesia, cada interacción era un recordatorio de que su vida no le pertenecía solo a ella, sino a la reputación de la familia Santos. Su virginidad en este contexto se convertía en un bien preciado, un símbolo de pureza y honor familiar que debía ser entregado intacto a su esposo. Esta expectativa la hacía sentir como una reliquia, un objeto valioso que debía ser preservado y custodiado hasta el día de la transacción final, el día de su boda. Una noche, desde el pasillo, vio a su madre de pie frente al espejo de la sala después de una cena de negocios con su padre. Elena se quitaba los aretes con un gesto cansado, casi mecánico. En el reflejo, Isabela no vio a la mujer fuerte y controladora de siempre, sino a una figura solitaria, cuya mirada estaba vacía de toda alegría. Un suspiro casi inaudible escapó de los labios de su madre, un sonido tan cargado de resignación que se clavó en el corazón de Isabela como un trozo de hielo. En ese instante, comprendió la verdadera naturaleza de la seguridad que su madre le deseaba. Era la paz de una tumba, la tranquilidad de haber renunciado a todos los sueños por cumplir con un deber. La amenaza se volvió tangible cuando su madre, una tarde, dejó un catálogo de vestidos de novia sobre su cama. No dijo nada, pero el gesto fue más elocuente que cualquier discurso. Las páginas mostraban a mujeres sonrientes, envueltas en encajes y sedas, imágenes que a Isabela le parecieron grotescas. Hojeó el catálogo con dedos temblorosos, viendo no vestidos de ensueño, sino mortajas. La boda ya no era una idea lejana, era una realidad inminente que avanzaba hacia ella como una locomotora. El aire en su habitación pareció enrarecerse, los muros se encogieron a su alrededor. El pánico, que hasta entonces había sido un murmullo sordo en el fondo de su mente, comenzó a gritar. Esa noche, Isabela se quedó largo rato sentada en la oscuridad de su cuarto, el mismo cuarto de su niñez, decorado con los restos de una persona que ya no existía. La ventana le devolvía el reflejo de una extraña, una joven con los ojos abiertos por el terror, atrapada entre el deber y el deseo desesperado de huir. Afuera, la ciudad de Chicago prometía 1.000.000 de vidas posibles, un universo de libertad que se sentía tan lejano como las estrellas. Pero dentro de esas 4 paredes solo había un camino,
una senda estrecha y sin luz que la conducía directamente a los brazos de un hombre al que no amaba y a una vida que la aniquilaría. La única pregunta que quedaba era si se dejaría llevar en silencio o si encontraría la fuerza para incendiarlo todo. La noticia cayó como una sentencia de muerte sobre el silencioso mundo de la biblioteca. Un memorándum frío e impersonal anunció que el histórico edificio había sido vendido a Blackwood Enterprises, una corporación con la reputación de devorar el pasado para erigir futuros de cristal y acero. El plan era la demolición. Entre los susurros de pánico y resignación de sus colegas, un nombre resonó con la fuerza de una tormenta lejana: Damian Blackwood. Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era solo un edificio, era su santuario, el único lugar donde su alma podía respirar. La idea de que una excavadora derribara esos muros, profanando siglos de historias acumuladas, no le provocó tristeza, sino una rabia fría y protectora que nunca antes había experimentado. Aquel hombre, sin siquiera conocerla, había declarado la guerra a su existencia. Damian Blackwood no era un hombre, sino una leyenda urbana de Chicago, un fantasma moderno que habitaba en las alturas de los rascacielos que llevaban su nombre. Era una silueta vislumbrada a través de los cristales tintados de un sedán negro, una firma implacable al final de contratos que alteraban el horizonte de la ciudad. Se decía que su imperio se había construido sobre las ruinas de sus competidores y que su corazón se había convertido en piedra tras la trágica muerte de su prometida años atrás, un accidente que lo había vaciado de toda emoción. La alta sociedad lo temía, los mercados financieros lo veneraban y las mujeres lo deseaban con una mezcla de fascinación y pavor. Era el rey de un reino opulento y solitario, un arquitecto de la modernidad que no sentía nada por las estructuras que creaba o destruía. Mientras la ciudad susurraba su nombre, Damián observaba Chicago desde el ventanal panorámico de su penthouse, una jaula de cristal suspendida sobre el mundo. La metrópoli se extendía a sus pies como un mapa de sus conquistas, un tablero de juego donde él movía todas las piezas. Sin embargo, no sentía orgullo, ni alegría, ni poder. Solo un vacío inmenso y pulcro como el diseño minimalista de su apartamento. La adquisición de la vieja biblioteca en el centro era un apunte más en su agenda, un trámite burocrático, el paso previo a la construcción de The Spire, su próximo monumento a la indiferencia. No pensaba en los libros ni en las personas. Para él el edificio era solo un espacio obsoleto, ocupando un terreno valioso, un eco del pasado que debía ser silenciado para dar paso al ruido del progreso. Un martes por la tarde, movido por un impulso que no se molestó en analizar, decidió visitar el lugar. Llegó sin previo aviso, su presencia causando una oleada de nerviosismo en el vestíbulo principal. Pero no se detuvo allí. Ignorando al director de la biblioteca, que tartamudeaba una bienvenida, sus pasos lo llevaron directamente hacia las escaleras de servicio, hacia el subsuelo. El sonido de sus zapatos italianos, caros y resonantes, sobre los gastados escalones de piedra, fue una profanación, una nota discordante en la sinfonía silenciosa del taller de Isabela. El aire mismo pareció cambiar, cargándose con una electricidad extraña, una energía masculina y depredadora que el sótano nunca antes había contenido. La calma de su refugio se había roto de forma irrevocable. Él se detuvo en el umbral, envuelto en las sombras del pasillo, y la observó sin ser visto. Isabela estaba de espaldas a la puerta, completamente absorta en su trabajo. Su cabello, oscuro, estaba recogido en un moño desordenado, y la luz de la lámpara de trabajo iluminaba la delicada curva de su cuello y la intensa concentración en su rostro. Sus manos se movían con una reverencia y una precisión que a él le parecieron casi sagradas, aplicando una fina capa de adhesivo a la espina dorsal de un libro antiguo. Damián, un hombre que había perdido la capacidad de sentir devoción por algo o alguien, se encontró extrañamente cautivado por la escena. Era un cuadro de una época pasada, una imagen de pureza y propósito que contrastaba violentamente con la esterilidad de su propia vida.
Fue una corriente de aire frío, el desplazamiento de su imponente figura al entrar por completo en la habitación, lo que finalmente la alertó. Isabela levantó la vista, y sus ojos, del color de la miel tibia, se encontraron con los de él. El impacto fue instantáneo y visceral. Allí estaba el destructor de su mundo, un hombre cuya presencia llenaba el espacio, haciéndolo parecer de repente pequeño y frágil. Vestía un traje gris marengo cortado a la perfección, una armadura de poder y riqueza que parecía ridículamente fuera de lugar en medio del polvo y el olor a cuero viejo. Pero fueron sus ojos los que la paralizaron, de un gris acerado como un cielo de invierno justo antes de una tormenta, y carecían por completo de calidez. Supo con una certeza helada que estaba frente a Damián Blackwood. «¿Es usted la encargada de la restauración?», preguntó él. Su voz era profunda, un barítono controlado que no necesitaba alzarse para imponer autoridad. Era una pregunta retórica, una formalidad antes de proceder con el desmantelamiento. Pero algo en Isabela, esa misma furia protectora que había sentido días atrás, se encendió. Dejó la herramienta sobre la mesa con un cuidado deliberado y se puso de pie, enfrentándolo. «Soy la restauradora», corrigió, su voz temblando apenas un poco. «No me encargo de los libros, los cuido. Cada uno de ellos tiene una historia, un alma. No son solo objetos que se pueden desechar para construir algo nuevo y sin vida». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, un acto de desafío tan inesperado para ella como para él. Damián arqueó una ceja, un movimiento casi imperceptible que denotaba una sorpresa genuina. Estaba acostumbrado a la sumisión, a la adulación temerosa, a las negociaciones calculadas. No estaba acostumbrado a que una joven menuda, con manchas de tinta en los dedos y fuego en la mirada, le diera una lección sobre el alma de las cosas. Un destello de algo que no era aburrimiento cruzó su rostro, una mezcla de irritación y una profunda e inesperada curiosidad. La estudió con una nueva intensidad, su mirada recorriéndola como si fuera un texto antiguo y complejo que no podía descifrar. La pasión cruda y sin filtros que emanaba de ella era un color vibrante en su universo monocromático, y lo encontró a la vez molesto y extrañamente fascinante. Dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal. El aire se llenó de su aroma, una mezcla sofisticada de sándalo y dinero que ahogó el perfume familiar de papel y pegamento. Su gran mano se extendió y con una delicadeza sorprendente tomó el libro en el que ella estaba trabajando. Sus dedos rozaron el borde del lomo que ella acababa de reparar, un contacto indirecto que envió una descarga eléctrica a través del cuerpo de Isabela. El contraste entre su mano, grande y poderosa, y el frágil volumen era un símbolo perfecto de sus dos mundos. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, suspendido en la tensión palpable que vibraba entre ellos. Sintió una atracción aterradora hacia el epicentro mismo de su destrucción. Él devolvió el libro a la mesa con el mismo cuidado, pero su mirada se quedó fija en ella un segundo más de lo estrictamente necesario. «Interesante», murmuró, y la palabra, aunque neutra, pareció llevar un peso oculto. Se dio la vuelta y se marchó con la misma eficiencia silenciosa con la que había llegado, dejando tras de sí un silencio que ahora se sentía diferente, cargado y denso. Isabela se quedó de pie temblando, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. No era solo miedo o rabia lo que sentía, sino una confusión abrumadora, una emoción nueva y peligrosa. El santuario había sido profanado, y en el aire, flotando como las partículas de polvo, había quedado la huella indeleble de un hombre que era a la vez una sentencia y una inexplicable, terrible promesa. Los días que siguieron a su primer encuentro fueron un tormento silencioso para Isabela. El sótano, que antes era su refugio, ahora se sentía impregnado de un recuerdo inquietante. El eco de su voz grave, el aroma a sándalo que se había adherido a los libros antiguos, todo era un recordatorio de la invasión. Intentaba concentrarse en su trabajo, en la delicada tarea
de reparar una página rota, pero sus manos temblaban ligeramente. Se repetía a sí misma que él era el enemigo, el destructor de su mundo. Sin embargo, bajo la rabia y el miedo, una corriente subterránea de algo más complejo y peligroso comenzaba a fluir, una fascinación por el hombre que la había mirado no como a una empleada invisible, sino como a un enigma que deseaba descifrar. La soledad de su taller ya no era pacífica, estaba cargada de su ausencia. Mientras tanto, en su penthouse de cristal y acero, Damián Blackwood se encontraba extrañamente perturbado. Estaba acostumbrado a que su vida fuera una serie de transacciones, eficientes y vacías, un reino de orden donde las emociones eran una debilidad extirpada. Pero la imagen de la joven restauradora se negaba a desaparecer. No era su belleza convencional, sino el fuego en sus ojos, la pasión casi religiosa con la que defendía sus libros. Era una devoción por algo intangible, algo que él había perdido hacía mucho tiempo, o quizás nunca había tenido. Se encontró irritado por esta intrusión en su apatía cuidadosamente construida. Ella era una variable no calculada, una pequeña pieza imperfecta y apasionada que amenazaba con desordenar el pulcro vacío de su existencia y por alguna razón no podía simplemente descartarla como lo hacía con todo lo demás. 2 días después, Damián regresó. La excusa oficial fue una revisión de los planos estructurales con el director de la biblioteca, una tarea que podría haber delegado a cualquiera de sus subordinados. Pero sus pasos, una vez más, lo llevaron inevitablemente hacia el sótano. Encontró a Isabela en la misma postura, inclinada sobre un manuscrito medieval, la luz de la lámpara creando un halo alrededor de su figura concentrada. Ella sintió su presencia antes de verlo, como un cambio en la presión del aire. Cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron, un reconocimiento silencioso pasó entre ellos. No había sorpresa, solo la tensa aceptación de que su primer encuentro no había sido un final, sino un comienzo. Él era un depredador volviendo a la escena y ella, la presa que se negaba a huir. Él no se refirió a su conversación anterior. En cambio, desplegó un gran plano azul sobre una mesa libre, cerca de donde ella trabajaba. Su conversación fue tensa y profesional en la superficie, pero cargada de un subtexto palpable. Le hizo preguntas sobre la antigüedad de los cimientos, la humedad de las paredes, preguntas que ella, como restauradora, podía responder con un conocimiento íntimo del edificio. Isabela se encontró explicando los secretos del sótano, la forma en que el edificio respiraba y se asentaba con las estaciones. Hablaba con la pasión de siempre, pero era consciente de que él no solo escuchaba sus palabras. Su mirada gris y penetrante estudiaba cada gesto, cada inflexión de su voz, como si buscara algo más allá de la información técnica. En un momento, él se inclinó sobre el plano, su cuerpo creando una sombra que la cubrió por completo. Isabela contuvo la respiración, sintiendo el calor que emanaba de él a través de la fina tela de su blusa. El aire entre ellos se volvió denso, cargado con el aroma de su colonia y una energía primordial que erizó la piel de sus brazos. Ya no era el dueño del edificio, era una presencia abrumadoramente masculina que ocupaba cada molécula de su espacio personal. Por primera vez en su vida, su cuerpo reaccionaba sin su permiso, con una mezcla de pánico y una curiosidad eléctrica que la aterrorizaba y la atraía en partes iguales. Era la antítesis de la seguridad de Javier, una tormenta junto a un estanque en calma. Cuando Damián finalmente se marchó, dejó a Isabela temblando, con el corazón martilleándole contra las costillas. Se apoyó en la mesa, sus dedos trazando la línea que él había señalado en el plano. La sensación de su proximidad se quedó grabada en su piel. En ese momento, el dilema que había estado gestándose en su interior se cristalizó. Por un lado, estaba Javier y la vida que le habían prometido, un camino seguro, honorable y completamente vacío, una jaula dorada donde se marchitaría lentamente. Por otro lado, estaba Damián Blackwood, un hombre que representaba la destrucción, el peligro y una fuerza vital tan intensa que la dejaba sin aliento. El deseo,
Una emoción que siempre había asociado con la rendición y la pérdida, comenzó a sentirse peligrosamente parecido a la vida misma. Una semana después, él apareció de nuevo. Esta vez, el pretexto era aún más personal y rebuscado. Llevaba consigo un pequeño libro encuadernado en terciopelo oscuro, con el broche de plata roto. «Lo encontré en un lote que adquirí», dijo, su voz un murmullo bajo en la quietud del taller. «Me dijeron que usted era la mejor». Era una jugada audaz, una invitación directa a su mundo. Estaba usando su propia pasión como cebo. Isabela tomó el libro con manos cuidadosas, sintiendo el peso de la historia y el peso de su mirada sobre ella. Sabía que aceptar repararlo era cruzar una línea, un pacto tácito que los llevaría a un territorio desconocido y sin retorno. Pero la idea de rechazarlo, de cerrar esa puerta, le pareció insoportablemente cobarde. Mientras ella examinaba el delicado papel de arroz que protegía las ilustraciones, sus dedos rozaron los de él, que aún sostenía el borde del libro. El contacto fue fugaz, apenas un susurro de piel contra piel, pero para Isabela fue como una descarga eléctrica. Un calor intenso se disparó desde su mano hasta su hombro, haciendo que su corazón diera un vuelco doloroso. Era el primer contacto físico real entre ellos, un acto minúsculo pero cargado de una intimidad prohibida. Levantó la vista bruscamente, sus ojos muy abiertos y vulnerables, y vio en los de él un destello de sorpresa, como si él también hubiera sentido la sacudida. El mundo se redujo a ese espacio de 1 centímetro entre sus manos, vibrando con una tensión insoportable. Damián retiró su mano como si se hubiera quemado, un gesto brusco que traicionó su fachada de control imperturbable. Por un instante, la máscara del CEO despiadado se resquebrajó, revelando a un hombre tan afectado por el contacto como ella. Un músculo se tensó en su mandíbula mientras luchaba por recuperar la compostura. Ese momento de vulnerabilidad compartida fue más peligroso que cualquier muestra de poder. Le demostró a Isabela que bajo las capas de frialdad y riqueza había un hombre que sentía, un hombre que, al igual que ella, estaba luchando contra una atracción que no entendía y no deseaba. El poder había cambiado de manos por un segundo. Ella lo había desarmado con un simple roce, y ambos lo sabían. Rompiendo el denso silencio, él hizo algo que nunca antes había hecho. Cruzó la frontera hacia lo personal. Su voz era más suave, casi áspera. «¿Qué es lo que realmente quiere, Isabela?», preguntó usando su nombre de pila por primera vez, un sonido íntimo en los confines de su taller. Aparte de salvar estos fantasmas de papel, la pregunta la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Nadie le había preguntado nunca qué quería. Su voluntad siempre había sido una ocurrencia tardía, un detalle a ser manejado. Y que la pregunta viniera de él, el hombre que amenazaba su única certeza, era una cruel ironía. La pregunta no era solo sobre sus deseos, era un desafío, una invitación a admitir el vacío que él parecía ver tan claramente en ella. Ella se quedó sin palabras, el corazón latiéndole en la garganta. ¿Qué quería? Quería gritar, quería huir, quería sentir el sol en su piel sin el peso del deber. Quería ser la autora de su propia historia, no un personaje secundario en la de su familia. Pero no podía decirle nada de eso a él. «Solo quiero que dejen mi mundo en paz», susurró. Una respuesta que era a la vez una verdad y una mentira. Quería que él se fuera, pero una parte aterradora de ella temía el silencio que dejaría tras de sí. Él la observó, su mirada indescifrable, y asintió lentamente, como si entendiera la guerra que se libraba detrás de sus ojos. «A veces», dijo en voz baja, «la paz es solo otra palabra para la rendición». Esa misma noche, la presión en su hogar alcanzó un punto de ebullición. Durante la cena, su padre anunció con una satisfacción que no admitía réplica que había fijado la fecha para la cena de compromiso oficial con la familia de Javier. Sería en 2 semanas. La noticia cayó sobre la mesa como una losa de granito. Isabela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las paredes de la casa parecían encogerse. El tic-tac del reloj del abuelo en el pasillo sonaba como una cuenta regresiva hacia su ejecución.
Miró los rostros de sus padres, tan seguros de su decisión, tan ciegos a su desesperación, y sintió una oleada de una rabia fría y lúcida. Ya no era solo miedo, era la certeza absoluta de que si no hacía algo, si no luchaba, su alma moriría en esa mesa. Al día siguiente, un encuentro casual y supervisado con Javier selló su resolución. Él la llevó a una cafetería, hablando con entusiasmo sobre los planos de la casa que estaban construyendo, la elección de los azulejos para el baño, los detalles de una vida que a Isabela le parecía una parodia. Javier le tomó la mano sobre la mesa. Su tacto era tibio, educado y completamente desprovisto de la electricidad que había sentido con Damián. Era el toque de un amigo, de un hermano, no de un amante. Al mirarlo, no vio a un mal hombre, sino el rostro de su jaula. La seguridad que él ofrecía era la seguridad de una tumba. En ese momento, supo que preferiría arder en el fuego del infierno que apagarse lentamente en el cielo de otra persona. Damián, por su parte, se encontraba librando su propia batalla. Se sumergió en el trabajo, en reuniones interminables y proyecciones financieras, intentando ahogar el recuerdo de ella en el ruido del progreso. Se repetía a sí mismo que la demolición de la biblioteca era necesaria, que ella era solo un daño colateral, una empleada sentimental. Pero por las noches, en la soledad estéril de su penthouse, la imagen de sus manos manchadas de tinta y sus ojos desafiantes lo perseguía. La sentía como una espina clavada bajo su piel, una fuente de irritación y una extraña, punzante calidez en el centro de su pecho helado. Estaba perdiendo el control, y la sensación lo aterrorizaba y lo atraía con la misma fuerza magnética. Una noche, incapaz de dormir, volvió a la biblioteca. El edificio estaba oscuro y silencioso, un esqueleto esperando su fin, pero una sola luz brillaba desde el sótano. La encontró allí, dormida sobre un libro abierto, con la mejilla apoyada en una página del siglo XVII. La escena lo golpeó con una fuerza inesperada. Era tan vulnerable, tan absorta en su mundo, tan ajena al poder que él ostentaba sobre su destino. Se quedó observándola en la penumbra, luchando contra un impulso abrumador de apartarle un mechón de pelo de la cara. Era un deseo protector, posesivo, que no había sentido por nadie desde antes. La vulnerabilidad de ella era un espejo que reflejaba su propia devastación, y por primera vez en años sintió el deseo de proteger algo en lugar de destruirlo. El leve ruido que hizo al moverse la despertó. Isabela levantó la cabeza, desorientada, y lo vio de pie en las sombras, una silueta oscura contra la débil luz. No hubo miedo, solo una extraña sensación de inevitabilidad. Estaban solos, suspendidos en el tiempo, en el corazón de un edificio moribundo que se había convertido en el escenario de su conflicto. «No debería estar aquí», susurró ella, aunque no estaba claro si se lo decía a él o a sí misma. «Yo tampoco», respondió él, su voz más grave que nunca en el silencio de la noche. Se acercó lentamente, cada paso acortando la distancia física y emocional entre ellos, hasta que solo quedaron unos pocos centímetros de aire cargado de tensión. Fue entonces cuando su padre le dio el ultimátum final. A la mañana siguiente, después de que ella se negara a discutir los detalles de la fiesta de compromiso, él la acorraló en el pasillo. Su voz, normalmente tranquila, era dura como el acero. «Anunciarás tu compromiso con Javier este sábado, Isabela. Es mi última palabra. Eres una Santos y cumplirás con tu deber». No era una petición, era una orden. La puerta final se cerró con un chasquido metálico. Atrapada entre el deber familiar y la aniquilación de su espíritu, Isabela sintió que se rompía por dentro. El pánico, la rabia y un nuevo y audaz deseo se fusionaron en una sola emoción abrumadora. La necesidad de escapar, de tomar una decisión, una sola, que fuera completamente suya, sin importar cuán destructiva fuera. Con el eco de la orden, de su padre resonando en sus oídos como el cierre de una tumba, Isabela condujo sin rumbo. Las luces de Chicago se difuminaban en lágrimas de rabia y pánico.
El vestido que su madre le había obligado a usar para la cena se sentía como una segunda piel ajena, una mortaja de seda que la asfixiaba. No había un plan, solo un impulso ciego, una fuerza magnética que tiraba de ella hacia el único epicentro de poder y vida que había conocido fuera de sus libros. Se encontró frente a un rascacielos de cristal y acero, la torre de Damian Blackwood, un faro oscuro en su noche de desesperación. Subir en el ascensor silencioso y privado fue como un ascenso al cielo o al infierno. Ya no le importaba la diferencia. Solo sabía que no podía volver atrás, a la vida que la esperaba abajo. Cuando Damián abrió la puerta de su penthouse, la encontró allí, una aparición temblorosa bajo la dura luz del pasillo. Su perfecto traje de noche y su expresión de rota vulnerabilidad eran una contradicción que lo golpeó con la fuerza de un puño. Él, que controlaba cada variable de su vida, no había previsto esto. Vio en sus ojos no solo a la restauradora de libros, sino a una mujer al borde del abismo. Antes de que él pudiera formular una pregunta, las palabras brotaron de ella, un torrente de desesperación que rompió el silencio, estéril del apartamento. «Por favor», suplicó con la voz quebrada por un sollozo contenido, el sonido de un alma que se rinde. «No quiero nada, solo tómame en tus brazos». La petición tan simple y tan devastadora desarmó todas sus defensas. Sin una palabra, él la hizo entrar y cerró la puerta, silenciando el mundo exterior. La envolvió en sus brazos, y para Isabela fue como si por primera vez en su vida alguien la estuviera sosteniendo de verdad. Se hundió contra su pecho, el costoso tejido de su chaqueta áspero contra su mejilla, el olor a sándalo y a poder llenando sus sentidos. Era un ancla en medio de su tormenta. Para Damián, el acto de sostenerla fue una conmoción. Su cuerpo menudo y tembloroso encajaba contra el suyo con una fragilidad que despertó un instinto protector que creía muerto y enterrado. Sintió el latido frenético de su corazón contra su pecho, y por primera vez en años, el vacío dentro de él se llenó con el peso tangible de la vulnerabilidad de otra persona. Un peso que se sentía extrañamente como el suyo propio. El abrazo, que comenzó como un refugio, mutó lentamente. El consuelo se transformó en una corriente eléctrica de necesidad. La mano de Damián se deslizó desde su espalda hasta la nuca, sus dedos enredándose en su cabello, un gesto que pasó de protector a posesivo. Isabela levantó su rostro anegado en lágrimas hacia él, y la intensidad en su mirada la dejó sin aliento. Ya no era el frío seo, era un hombre luchando contra un hambre que ella misma había despertado. El miedo en su interior no desapareció, pero ahora se mezclaba con una nueva y aterradora emoción, un deseo tan profundo que amenazaba con consumirla. Vio su propia desesperación reflejada en los ojos grises de él, y en ese reconocimiento silencioso supo que ambos estaban perdidos. La línea entre el consuelo y el deseo se había borrado por completo, y entonces la besó. No fue un beso tierno ni tentativo, sino una colisión de dos soledades, un acto de desesperación y posesión. Su boca se apoderó de la de ella con una ferocidad que le robó el aliento y borró todo pensamiento. El nombre de Javier, el rostro de su padre, el peso del deber, todo se desintegró en la abrumadora sensación de los labios de Damián. Era un beso que sabía a whisky caro y a años de dolor reprimido. Isabela, que nunca había sido besada de esa manera, respondió con una torpeza instintiva, una rendición total. Fue el acto de transgresión definitivo, el incendio que ella misma provocó para quemar el guión de su vida. En ese beso no solo se entregó a él, sino que se reclamó a sí misma por primera vez. Él rompió el beso solo para levantarla en sus brazos, y el mundo de Isabela se inclinó y giró. Sus piernas rodearon su cintura por instinto, aferrándose a él como si fuera la única cosa sólida en el universo. Él la llevó a través del vasto y silencioso apartamento, sus pasos decididos sobre el mármol frío. Cada movimiento era una continuación de la urgencia de su beso. Ella enterró su rostro en el hueco de su cuello,
respirando su aroma, sintiendo el poderoso latido de su corazón contra su mejilla. No había palabras, solo el lenguaje de la necesidad. Estaba siendo llevada hacia un destino desconocido, hacia el corazón de su propia rebelión, y por primera vez en su vida, el miedo era superado por la emocionante sensación de no tener absolutamente ningún control. En la penumbra de su dormitorio, una habitación minimalista dominada por un ventanal que mostraba a Chicago como una galaxia de luces caídas, él la depositó suavemente sobre la cama. Las sábanas de seda eran frías contra su piel. Sus miradas se mantuvieron fijas, mientras él, con manos que temblaban casi imperceptiblemente, bajaba la cremallera de su vestido. La prenda, símbolo de su vida anterior, cayó al suelo en un charco de seda, dejándola expuesta bajo su mirada ardiente. Era la armadura que se desprendía. Luego, con una valentía que no sabía que poseía, ella extendió sus manos y desabrochó los botones de su camisa, revelando la piel tensa y el contorno de unos músculos que hablaban de una disciplina férrea. Sus dedos rozaron una fina cicatriz cerca de su corazón, un mapa de un dolor que él nunca mostraba al mundo. El momento de la entrega fue una tormenta silenciosa, una colisión de inocencia y experiencia, de miedo y anhelo. Para Isabela, la pérdida de su virginidad no fue la suave y romántica escena de sus libros, sino algo mucho más crudo, real y abrumador. Fue un dolor agudo que rápidamente se vio envuelto en una oleada de placer tan intenso que la hizo arquearse contra él, un grito ahogado en su garganta. Se aferró a sus hombros, sintiendo la tensión en cada músculo de su cuerpo, mientras él se movía dentro de ella con un control, desesperado, como si temiera romperla. Era una aniquilación y un nacimiento al mismo tiempo, la muerte de la chica obediente y el despertar de una mujer que finalmente conocía el poder devastador de su propio deseo. Cuando la tormenta amainó, quedaron enredados en el silencio, sus cuerpos cubiertos por un fino velo de sudor. La ciudad brillaba indiferente al otro lado del cristal. Isabela yacía con la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo atronador de su corazón desacelerarse lentamente. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus sienes, no de dolor, sino de la abrumadora conmoción de lo que había hecho. No, era culpa no todavía, sino la cruda realización de que había cruzado un umbral del que no había retorno. Damián no dijo nada, simplemente la sostuvo con una fuerza que era casi dolorosa, sus brazos un cerco posesivo a su alrededor. No era el abrazo de un amante satisfecho, sino el de un hombre que se ahoga y acaba de encontrar su única balsa. En la quietud de la noche, suspendidos entre el cielo y la tierra, ambos entendieron que nada volvería a ser igual. Isabela, que había corrido hacia él buscando un momento de escape, un único acto de desafío, se encontró en una jaula mucho más compleja y seductora que la que había dejado atrás. Y Damián, el hombre que había construido un imperio para aislarse del caos de los sentimientos, ahora sostenía ese mismo caos en sus brazos. Había permitido que una extraña derribara sus muros, y al tomar su inocencia, había sellado su propio destino. La vulnerabilidad de ella se había convertido en su ancla, y la idea de dejarla ir, de devolverla al mundo que la había herido, se sentía como una amputación. Aquella noche no había sido un final, sino el comienzo de su verdadera guerra. El primer rayo de sol, frío y clínico, se filtró a través del inmenso ventanal, cortando la penumbra del dormitorio como un bisturí. Isabela despertó con un sobresalto, el corazón latiéndole en la garganta. Estaba sola. Las sábanas de seda, que horas antes habían sido un capullo de sensaciones prohibidas, ahora se sentían frías y ajenas contra su piel desnuda. El olor de Damián, una mezcla de sándalo, poder y una soledad casi palpable, impregnaba la almohada a su lado, un fantasma de la tormenta que había desatado. El pánico puro y helado la invadió. Miró la ciudad extendida a sus pies, una metrópolis, indiferente a su ruina personal. La noche no había sido un escape, había sido un salto al vacío, y ahora estaba en plena caída libre, sin red y sin saber dónde aterrizaría.
Como un animal herido que busca instintivamente la seguridad de su madriguera, se levantó de la cama, moviéndose con una urgencia febril. Sus extremidades temblaban mientras buscaba su vestido, el testimonio arrugado de su caída, tirado en el suelo como una piel desechada. Cada segundo en ese apartamento estéril y silencioso era una tortura. Necesitaba huir antes de que él regresara, antes de que tuviera que enfrentarse a su mirada en la cruda luz del día, antes de que las palabras pudieran nombrar y solidificar lo que habían hecho. La intimidad compartida en la oscuridad se sentía ahora como una exposición vergonzosa. Su único pensamiento era escapar, volver al mundo que conocía, aunque ese mundo ya no tuviera un lugar para ella. No estaba huyendo de él, sino de la mujer que había descubierto ser en sus brazos. Justo cuando su mano temblorosa alcanzó el pomo de la pesada puerta de entrada, su voz la detuvo en seco. ¿A dónde crees que vas? Damián estaba de pie, al final del pasillo, ya vestido con un traje impecable, una armadura de control que contrastaba violentamente con el caos que ella sentía. Su voz no era dura ni acusadora, sino baja y cargada de una posesividad que la heló hasta los huesos. No era una pregunta, sino una afirmación de propiedad, una cadena invisible que se tensaba a su alrededor. Él no se movió para detenerla, físicamente, pero su mirada gris y penetrante era una barrera más infranqueable que cualquier muro. La estudiaba con una intensidad que la desnudó de nuevo, despojándola de cualquier pretexto y dejándola expuesta en su pánico y su vergüenza. Isabela no pudo encontrar palabras. El aire se había vuelto espeso, imposible de respirar. Sacudió la cabeza a un gesto pequeño y desesperado, mientras las lágrimas volvían a quemarle los ojos. Fue un error, susurró, las palabras apenas audibles, dirigidas tanto a él como a la parte de sí misma que se había deleitado en ese error. No esperó una respuesta. Con un último vestigio de voluntad, empujó la puerta y salió corriendo al pasillo de mármol, sin mirar atrás. El sonido de sus propios pasos resonaba en el silencio, el eco de una huida desesperada. No estaba huyendo de un hombre, sino de una revelación, la revelación de que dentro de ella existía la capacidad para un deseo tan destructivo y una libertad tan aterradora. Cada paso la alejaba del penthouse, pero la acercaba a las inevitables consecuencias. Damián no la siguió. Se quedó, inmóvil, escuchando el sonido de sus pasos hasta que se desvanecieron, dejando un silencio más profundo y desolador que antes. La puerta se cerró con un suave clic, un sonido definitivo como el de un cerrojo sobre su propio corazón. Una furia, fría y controlada, un sentimiento que no había experimentado en años, recorrió sus venas. No era la ira del empresario frustrado, sino la rabia impotente de un hombre que había vislumbrado algo real y lo había dejado escapar. Apretó el puño hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La sensación de abandono, un fantasma que creía haber exorcizado tras la muerte de su prometida, regresaba con una violencia inesperada. Ella lo había tocado, había derribado sus muros, y luego había huido, dejándolo solo con los escombros de su propia apatía. El viaje de regreso a su casa fue un descenso a través de los círculos del infierno personal de Isabela. Las calles de Chicago, que la noche anterior habían parecido una promesa de libertad, ahora se sentían como un laberinto de juicios silenciosos. Cada rostro que pasaba parecía conocer su secreto. Cuando finalmente llegó a la puerta de su casa, la llave se sintió extraña en su mano, como si intentara entrar en la vida de otra persona. El olor familiar a productos de limpieza y a la comida de su madre, que siempre había sentido opresivo, ahora la golpeó con la fuerza de una acusación. Entró en silencio, esperando encontrar la casa vacía, pero se encontró de frente con el tribunal que decidiría su destino, sus padres, sentados en la sala de estar esperándola. No hubo necesidad de preguntas. El estado de su vestido, su cabello revuelto y la marca de las lágrimas secas en sus mejillas eran una confesión en sí mismos. El grito ahogado de su madre fue la primera sentencia, un sonido de horror y decepción
que se clavó en el corazón de Isabela como un cuchillo. Pero fue el silencio de su padre lo que la rompió. Ricardo Santos la miró, y en sus ojos no había tristeza ni preocupación, solo una ira glacial, el desprecio de un hombre cuyo honor y cuyos planes habían sido pisoteados. No levantó la voz, no la maldijo, simplemente se levantó y le dio la espalda, un acto de repudio tan absoluto que fue peor que cualquier golpe. En ese instante, Isabela dejó de ser su hija. Se convirtió en una extraña, una mancha en el nombre de la familia. Se refugió en la soledad de su habitación, el santuario de su infancia que ahora se sentía como una celda. Se miró en el espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos estaban demasiado abiertos, marcados por una experiencia que la había envejecido una década en una sola noche. La culpa era un manto pesado, una presencia física que le dificultaba respirar. Había traicionado a su familia, había destruido su futuro planeado, había destrozado la reputación que sus padres tanto valoraban. ¿Y para qué? Por un momento, de rebelión en los brazos de un hombre que representaba la destrucción de su otro mundo, la biblioteca. La desesperación la inundó. Había quemado todos sus puentes y ahora se encontraba en una isla desierta, creada por su propia transgresión. Sin embargo, en medio del océano de culpa y miedo, algo más comenzaba a germinar, una pequeña y terca semilla de fuerza. Se sentó en el borde de su cama y por primera vez pensó en la noche no como un error, sino como una elección, su elección. La primera decisión verdaderamente suya, libre de deberes, expectativas y miedo. Tocó sus labios que aún recordaban la ferocidad del beso de Damián. Tocó su cuerpo, que ya no era un territorio inexplorado y temido, sino un mapa de su propia voluntad. El acto que la había condenado a los ojos de su familia también la había liberado de una manera fundamental. El miedo a haberlo destruido todo seguía ahí, pero bajo él sentía el despertar de un poder silencioso, el de una mujer que había mirado al abismo y había sobrevivido. Mientras tanto, en su penthouse de cristal, Damián era un león enjaulado. El vasto espacio, normalmente su fortaleza de soledad controlada, ahora era una opulenta tumba que resonaba con la ausencia de ella. Caminaba de un lado a otro, la energía contenida vibrando en cada músculo. La imagen de su huida se repetía, en su mente, alimentando una mezcla tóxica de furia y una necesidad casi dolorosa. Su mirada se posó en la cama deshecha, un campo de batalla donde había perdido una guerra que no sabía que estaba librando. Sobre la mesita de noche, vio el pequeño libro encuadernado en terciopelo que le había llevado para reparar. Lo tomó en su mano. El contacto con el objeto era un vínculo tangible con ella. En ese momento supo que no podía dejarlo así. Ya no se trataba de demoler un edificio. Se trataba de reclamar a la única persona que había logrado penetrar sus defensas y hacerlo sentir de nuevo. Una semana se había deslizado como un fantasma desde que huyó del penthouse y de su vida anterior. Isabela se había refugiado en un pequeño y anónimo apartamento en el lado norte de Las Hayes, ciudad, un espacio impersonal pagado con los ahorros que había guardado para una libertad que nunca imaginó que sería tan solitaria. Había cortado todo lazo, convirtiéndose en una sombra en una ciudad de millones. La biblioteca, su santuario, estaba ahora cerrada, sus puertas encadenadas, un mausoleo esperando la sentencia de Damián. Cada día era una batalla entre una culpa asfixiante que la despertaba por la noche y un extraño y terco orgullo por el acto que la había liberado. A veces caminaba por las calles cercanas a su antiguo taller, una espectadora de las ruinas de su propia historia, sintiendo el peso de un silencio que ya no era un refugio, sino un vacío infinito. Damián, por su parte, había detenido el mundo. La demolición de la biblioteca, un proyecto de millones de dólares, estaba en un limbo inexplicable para consternación de su junta directiva. Había movilizado todos sus vastos recursos para encontrarla, pero ella se había desvanecido como si nunca hubiera existido,
una hazaña de anonimato que lo enfurecía y lo fascinaba a partes iguales. El control férreo que definía su existencia se había hecho añicos. Una noche, incapaz de soportar el eco de su ausencia en el penthouse, condujo hasta la biblioteca y entró en el sótano oscuro y silencioso. El aire todavía olía a ella, a papel, a pegamento y a una inocencia que él había profanado. Pasó los dedos por su mesa de trabajo, por las herramientas que ella había dejado atrás, y el vacío en su pecho se convirtió en un dolor agudo, físico. Era un rey en un imperio sin alma, atormentado por el fantasma de la única cosa que lo había hecho sentir vivo. Una tarde lluviosa, una fuerza magnética la atrajo de vuelta. Isabela se encontró de pie frente a la biblioteca, protegida por un pequeño paraguas que hacía poco por resguardarla del frío húmedo que se le calaba en los huesos. La lluvia trazaba surcos sucios en los grandes ventanales, como si el propio edificio estuviera llorando su abandono. Lo miró no con la rabia de antes, sino con una profunda y limpia melancolía. Era la tumba de la chica obediente que había sido, la crisálida que había abandonado. Al aceptar esa pérdida, sintió un extraño alivio, el primer soplo de una paz real. Estaba a punto de darse la vuelta, de regresar a su nueva y solitaria vida, cuando un sedán negro, tan silencioso como un depredador, se detuvo junto a la acera frente a ella. El corazón se le detuvo. La puerta trasera se abrió y Damián salió, desplegando un gran paraguas negro que parecía absorber la poca luz que quedaba en el día. No cruzó la calle. Se quedó allí, de pie junto al coche, una figura oscura e imponente contra el telón de fondo gris de la ciudad. La distancia entre ellos, una calle concurrida por la que ahora no pasaba nadie, se sentía como un abismo insalvable. El ruido de Chicago se desvaneció, dejando solo el sonido rítmico de la lluvia sobre sus paraguas. Su rostro, normalmente una máscara de control impenetrable, parecía despojado de toda arrogancia. En sus ojos grises, que la encontraron a Pimos entonces a través de la cortina de agua, no había ira ni posesividad, solo una vulnerabilidad cruda y desolada que reflejaba la suya. En ese instante, no eran el multimillonario y la restauradora, sino dos náufragos que se reconocían en la misma orilla desierta. El instinto primario de Isabela gritaba que huyera, que se perdiera de nuevo en el laberinto de la ciudad antes de que él pudiera volver a atraparla, pero sus pies se quedaron anclados al asfalto mojado. Sostuvo su mirada, un diálogo silencioso que se extendía sobre el espacio que los separaba, cargado de todo lo que había pasado entre ellos, el deseo, el dolor, la huida, la soledad. El mundo parecía contener la respiración. Entonces él levantó lentamente una mano. En ella sostenía el pequeño libro encuadernado en terciopelo oscuro, el que ella nunca había terminado de reparar, con su broche de plata todavía roto. No se lo ofreció, no dio un paso hacia ella. Simplemente lo sostuvo en el espacio entre ellos, un emblema de su historia inacabada, una pregunta silenciosa, un acto de tregua que era, en sí mismo, una confesión. Isabela cerró su paraguas. El gesto fue deliberado, un acto de rendición y de desafío. La lluvia fría comenzó a empapar su cabello y a correr por su rostro, mezclándose con las lágrimas que finalmente se permitió derramar. Ya no eran lágrimas de miedo o de culpa, sino de una abrumadora y dolorosa catarsis. Dio un solo paso, tentativo, bajando de la acera al borde de la calle. No sabía si lo cruzaría por completo. No sabía si alguna vez podrían reparar todo lo que se había roto, dentro de ellos y entre ellos. Pero mientras permanecía allí, suspendida entre el fantasma de su pasado y la promesa incierta de un futuro, con la mirada fija en el hombre que la había destruido y liberado, comprendió algo fundamental. La libertad no era la ausencia de cadenas, sino el poder de elegir cuáles llevar. Y por primera vez en su vida la elección era completamente suya.